tratando el tema de evaluación neuropsicológica, podríamos hablar de una definición planteada por Ardila, donde hace referencia a que la misma evalúa el estado cognitivo de un sujeto y la presencia de síndromes clínicos, que convergen un nivel de análisis psicológico y uno neurológico. Complementando esta definición, Fejerman hace referencia a la evaluación neuropsicológica como un proceso el cual incluye el conjunto de pruebas administradas, los resultados y la interpretación para configurar un diagnóstico, planteando objetivos como identificar el problema de procesamiento de la información, encontrar las causas de la dificultad, establecer cómo el niño o joven procesa la información y proveer recomendaciones cómo mejorar el procesamiento y reducir o eliminar el impacto del problema. Fejerman y Rufina Pearson hacen referencia a una serie de etapas para este tipo de evaluación. Por ejemplo, en la primera etapa se da una entrevista inicial, una entrevista con los padres del paciente, en la cual se va a tratar el motivo de consulta, que incluye los síntomas que son motivo de preocupación y de derivación, y que pueden tener o no relación con el diagnóstico final. Se trata de un orientador del diagnóstico, por lo que no debe guiar la elección de las herramientas de la evaluación. Así como también, en esta entrevista inicial, se debe indagar sobre antecedentes personales, tanto del niño como de los padres. Esta información nos ayudará a entender factores que pudieron haber incidido en su desarrollo y a comprender mejor el contexto en el que se desempeña. Vamos a poder conocer a nuestro paciente con mayor profundidad. La segunda etapa se va a basar en los encuentros de evaluación con el paciente. Al comienzo de dicha etapa se deberá realizar el encuadre y la organización de la evaluación. Esta etapa se basa en la toma de pruebas. Lo mejor es comenzar con pruebas fáciles y divertidas, para luego alternar con la mayor exigencia y terminar la sesión con una tarea sencilla que concluya con éxito. La evaluación neuropsicológica incluye el conjunto de pruebas administradas, los resultados y la interpretación para configurar el diagnóstico. El protocolo de evaluación puede ser prediseñado con baterías vinculadas con las distintas patologías o adaptarse en forma individualizada al paciente. En relación a la batería diagnóstica, es importante diagramar una por edad y habilidad que incluya diferentes test estandarizados y que sea fija para formar un ojo clínico. La administración de pruebas estandarizadas es una herramienta para observar, comprender y conocer con mayor profundidad al paciente. Los test no dan un diagnóstico, pero constituyen una herramienta objetiva para que el profesional logre una síntesis diagnóstica con alta probabilidad de acierto, es decir, los niveles de evaluación. Ardila hace referencia a las técnicas psicométricas, donde propone instrumentos de medición, es decir, los test. La tercera etapa se basa en un informe neuropsicológico. El resultado de la evaluación neuropsicológica consta de un informe escrito y una sesión de devolución. En la sesión de devolución comunicamos los resultados obtenidos y los ubicamos en un contexto. Se va a informar sobre las dificultades, pero también sobre las fortalezas, con evidencias de lo que decimos. Se debe ir aclarando lo que exponemos, a qué se debe, cuál es el pronóstico y qué hay que implementar para salir adelante. Se indican los tratamientos y derivaciones necesarias. En el informe debería aparecer la explicación del diagnóstico, los datos obtenidos y la interpretación en contexto de la singularidad del paciente, así como también las recomendaciones terapéuticas, recomendaciones para el colegio, para docentes y para cualquier otro profesional. Cuando hacemos un informe buscamos describir al paciente, sus fortalezas y dificultades en cada área en particular, entender cómo se vincula el motivo de consulta, cómo se articula en su ámbito tanto escolar como personal, y comprender cuáles serían las mejores adecuaciones o intervenciones. Cuanto más claro sea el informe y más datos y explicaciones brinde, será de mayor ayuda. Podemos observar que los tres autores abordados coinciden en que no se debe basar en un único test para el diagnóstico, ni en un solo resultado, sino tener una comprensión integral completa. Por ejemplo, Rufina resalta la importancia de realizar y entender a nuestros pacientes como personas y multidimensionales, proponiendo realizar diagnósticos que contemplen una batería amplia de pruebas estandarizadas que permitan detectar todo tipo de dificultades, perfiles y posibles comorbilidades. La forma de detectar un perfil en su totalidad es llevar adelante un diagnóstico psicopedagógico integral. Para tener una comprensión integral completa de lo que le pasa, hay que valorar al paciente en todas sus dimensiones: cognitiva, madurativa, de aprendizaje, conductual, socioemocional, motriz. Esto nos permite no solo conocerlo mejor, sino también planificar la intervención y las acomodaciones escolares
necesarias de acuerdo a su perfil único de fortalezas y dificultades. La idea es tener una mirada amplia para hacer derivaciones a otros profesionales si hace falta. En algunas áreas se harán evaluaciones con mayor profundidad, por ejemplo la cognitiva y la del aprendizaje, y en otras se hará un screening, como en el área conductual, socioemocional o motriz. El fin es indagar las distintas áreas de la persona para saber cómo se conjugan, qué es lo que está causando dificultades, cuáles son sus fortalezas para minimizarlas y en qué áreas hace falta intervención, ya sea para superar o para compensar dificultades. Ardila habla de las decisiones diagnósticas importantes, haciendo hincapié en los resultados de los test. Es importante basarse en cómo funciona el paciente en la vida real. Un puntaje normal no es suficiente para realizar un diagnóstico. Un puntaje en una prueba es solo un puntaje probable, es el rango en el que se encuentra el verdadero puntaje. Y por último, Fejerman remarca que cada test se mide en distintos puntajes, pero todos son correlacionables. Cuando hablamos de un posible tratamiento, generalmente el paciente muestra múltiples áreas que deben ser abordadas, pero es importante seleccionar algunas a las cuales darle prioridad y dejar otras para más tarde. El profesional debe tener en cuenta cuáles son los objetivos prioritarios y pensar en cuáles son las habilidades básicas que necesita adquirir primordialmente. Es importante también evaluar el progreso para determinar si se han alcanzado los objetivos. No solo debemos evaluar al paciente, sino también el profesional debe monitorear la propia práctica y la eficacia de las técnicas implementadas. El que un paciente avance dependerá de 3 factores: eficacia del programa de intervención, edad de inicio de la intervención y presencia de comorbilidad.